¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito? ¿Y quién se encarga de cuidarlos? LEMAPS Agua de Quito. En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41.000 hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito. Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas. Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones. LEMAPS, Alcaldía. Saludos audiencia, con respeto y también afecto. Esto segundo como un testimonio de gratitud por el privilegio que ustedes me otorgan con su atención, sea que estén de acuerdo o no con las reflexiones y análisis que aquí se hacen. Bueno, lo esperado hoy día, ¿no? O ayer, hoy día y ayer. El efecto y ayer la causa de la intervención del presidente de la República acudiendo a la Asamblea a responder al llamado constitucional y legal a juicio político. Ese derecho de la Carta Fundamental del Estado, otorgado a la Asamblea, no lo puede desdibujar nadie, ni todo el Ecuador en las calles, que no es el caso. Es un mandato de la Constitución que está vigente. Bueno, tenemos que reconocer la presencia de ánimo, la decisión positiva del presidente Lasso de acudir a responder. Sin embargo, hay algunas cosas que quisiera desde mi punto de vista puntualizar. El presidente es hábil hablando, sin duda. Se maneja bien como expositor. No es un orador, pero sí es un buen expositor. Y el discurso su intervención fue política, pero no se centró en el objeto y la causa del juicio. La Corte Constitucional, la máxima instancia institucional que sustenta la Carta Fundamental del Estado, dispuso que la Asamblea continúe adelante con el juicio porque había lugar a ello. Eliminó el cohecho, eliminó el enriquecimiento ilícito, eliminó la grave conmoción nacional, pero dejó el peculado como figura y causa del juicio político, no penal. El peculado es protagonizar desvíos o complicarse con desvíos que perjudican económicamente al Estado. Peculado viene de pecunia, de moneda, de dinero. Bueno, a través de esa figura, artículo 128 de la Constitución, es que la Asamblea inició este proceso de enjuiciamiento político al presidente. Pero veamos, porque todo el mundo habla y discute y comenta de que el juicio debe ir, que no debe ir, porque es una trivialidad, porque es injusto, pero nadie advierte, y tampoco la prensa, en dónde está lo medular, la causal, esencial y específica de este enjuiciamiento. Es que el presidente de la República permitió que siguieran en vigor, están vigentes ahora mismo, los contratos de transporte de petróleo entre
la transportadora estatal Flopec y una extranjera. Son 14 barcos contratados. La extranjera se llama Amazonas Tankers, con K. Bueno, esta es la causa, con millonarias pérdidas y perjuicio al Estado ecuatoriano. Veamos, continuemos con esto. Encuentra la Asamblea al presidente Guillermo Lasso incurso en el contenido del mandato constitucional número o artículo 233, que habla justamente de causales, entre ellas pecular. Y esto tiene una pequeña historia. ¿Quién denuncia que ese contrato era lesivo para los intereses del Estado, una lesión enorme y millonaria? Es la señora Pilar Ferri, gerente general de Flopec, que hace su denuncia en marzo de 2021, antes de la posesión como presidente de Guillermo Lasso. Pero la señora Ferri es reemplazada, como era de esperarse, y es nombrado en su lugar el vicealmirante Johnny Estupiñán. El vicealmirante Johnny Estupiñán, nuevo gerente de Flopec, denuncia por escrito y entrega la denuncia documentada al señor Guillermo Lasso en el mes, concretamente el 10 de febrero del año 2022, cuando ya era presidente don Guillermo Lasso. Y el vicealmirante Estupiñán notifica además a Amazonas Tankers la terminación del contrato por las razones que aquí se han expuesto hasta hace un momento. Sin embargo, el 9 de marzo del año 2023, el vicealmirante Johnny Estupiñán es destituido con el conocimiento del presidente de la República. Lo destituyen en lugar de tomar en cuenta, acusar recibo de su denuncia y ordenar, pues, que se rectifiquen los entuertos y las irregularidades. Le cancelan a Estupiñán. Le cancelan. Para esto, el entonces secretario anticorrupción Luis Verde Soto, hombre de confianza del presidente de la República, afirma, y no una sino varias veces públicamente, que el presidente Lasso estaba en conocimiento de las irregularidades del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. Para unos hay una traición de Verde Soto al presidente. Para otros, como yo, actuó más allá de consecuencias y lealtades Verde Soto e indicó: el presidente conocía de esto y lamentablemente no hizo nada, y es más, permitió la destitución del vicealmirante Estupiñán. Bueno, esta es la causa. Ahora, audiencia respetada y querida, si este perjuicio al Estado, denunciado y suspendido por Estupiñán, no les asusta a ustedes, no les preocupa,
no es objeto de indignación por el perjuicio económico al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, quiere decir, espero que no, que los que no toman en cuenta esto, quiere decir que se transforman también en cómplices de la corrupción y en defensores de lo indefendible. Entonces, volviendo al principio de esto concreto que acabo de indicar, ¿cuál es la causa y la razón del juicio político? Me habría gustado que el presidente en su comparecencia ante la Asamblea el día de ayer, pues fuese más explícito y se defendiera como es debido. A duras penas y a más tardar, Guillermo Lasso atinó a decir que había entregado la documentación y la denuncia. ¿A quién, señor presidente? ¿A quién entregó? ¿Al portero de Carondelet? ¿A la fiscal? ¿A la justicia? ¿A la propia Petroecuador para que investigue? ¿A quién entregó? Dice que entregó. Entonces, claro está, no necesito decirlo yo. Hay por lo menos, una grave, seria, profunda omisión de la primera autoridad ejecutiva del Estado ecuatoriano en tomar la medida que debió tomar. Quiero terminar diciendo algo, porque el arma que tiene el presidente es un arma hiperpresidencialista inventada por Correa en la Constitución del año 2008. Han dado en llamarla muerte cruzada, pero ese término no existe en la Constitución. Está la facultad de mandar a su casa a la Asamblea. Le llaman muerte cruzada, puede llamarle muerte compartida, como quieran, pero en 4 artículos de la Constitución, más el 248, se habla de esta facultad del presidente. Es una facultad no solo presidencialista, sino hiperpresidencialista. Personalmente, porque hay algunas debilidades en estos artículos, debilidades normativas de procedimiento, qué hay que hacer, en qué tiempo, en qué plazo, en qué término debe iniciarse el proceso de muerte cruzada. No hay nada de eso, nada está claro. De tal manera que esto quedará librado a la interpretación jurídica de la Corte Constitucional, porque inclusive para decretar la muerte cruzada se necesita autorización de la Corte Constitucional. Aquí no estamos en una dictadura o en una monarquía. Pero hay estas debilidades de carácter normativo, procedimental, que van a producirse. En tal caso o en cuyo caso, porque cuando pasan estas situaciones de confusión, de ambigüedad, hay que estar como un enfermo terminal y uno se convierte en intensivista, estar permanentemente viendo lo que pasa, de hora en hora, de día en día. Uno de los escenarios, y tal vez el que va a producirse en realidad, es que a la final e inclusive antes de la votación del juicio político habrá un estrechón de manos entre la Asamblea y el Ejecutivo, el gobierno y el señor Lasso. Porque claro, no van a actuar, en mi opinión, y aquí hay un juicio de valor, no van a actuar con honor. No lo van a hacer. No lo tienen. Van a actuar pragmáticamente, dándose un abrazo y continuando adelante con los 2 años que faltan para que Lasso haga lo suyo. Hay muchas cosas de su interés personal que él ya ha empezado a echar a andar, y ya sabemos las múltiples prebendas
y favores que esos asambleístas de cloaca también persiguen. Entonces, una muerte cruzada y una destitución sería dar por terminada esta expectativa non santa e irregular. Pueden terminar dándose un abrazo, que es lo que creo que sucederá. Mientras tanto nos han tenido 4 o 5 meses, ¿no es cierto?, como bobos, como tontos con hambre, esperando que nos den de comer lo que les da la gana, al gobierno y a la asamblea. Mientras una gran cantidad de problemas de carácter social, de carácter económico, en este país están lejos de resolverse. Muchas gracias, un abrazo. Seguiremos. Buenas noticias. Iniciamos la construcción del sistema de alcantarillado en la avenida Simón Bolívar, desde la entrada sur hasta el puente Collago en la parroquia Guayabamba. LEMAPS construirá una red de 3.103 metros de longitud, 61 pozos, 110 sumideros y 420 conexiones domiciliarias. Agua de Quito ofrece disculpas y apela a la comprensión ciudadana por el cierre vial necesario durante el tiempo que demoren los trabajos en cada tramo. Mejoramos la calidad de vida de más de 26.800 habitantes de Guayabamba.